Buenas tardes amigos, hermanos, una vez más agradecido de estar juntos en familia, con la palabra y estando en comunión, ¿verdad?, con nuestro gran Dios y Padre, en su palabra que nos ha dejado como iglesia para que los creyentes estemos escudriñando para cada día madurar y ser hacedores de la palabra y madurar para vivir para la gloria de Dios. Esa es la idea, ¿verdad? Dios nos habla, nosotros escuchamos, memorizamos y la vivimos. Esa es la idea. Para eso Dios nos da de su palabra y el Espíritu Santo nos ayuda a obedecerla, a vivirla. Y estamos en este libro de Nehemías, este precioso libro donde nos está Dios enseñando cómo ser un líder, ¿verdad? Un anciano, una anciana, alguien que ame y tema a Dios. Bueno, acá vemos este hombre, un ejemplo que ha dejado Dios, no perfecto, sino que un hombre pecador como nosotros que se negó a sí mismo. Como estábamos hablando de las preguntas y respuestas que hacemos antes del estudio, un hombre que se negó a sí mismo y quiso hacer la voluntad de Dios, y Dios se glorificó. Dios se glorificó. Y esa es la tarea de cada creyente en la tierra y acá en nuestra ciudad de Durazno, donde Dios nos ha puesto. Nuestra tarea es, ¿verdad?, que Dios se glorifique. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por darnos un día más para que tu iglesia se reúna. Ruego, Padre amado, para que estudie tu palabra, tu iglesia, para que madure y pueda crecer. Señor, para que no seamos niños, que no nos engañe el enemigo. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a ser aquellos que estudiamos tu palabra. Y, Padre, maduros en la fe y poder también discipular a otros. Toda la gloria sea para ti, ayúdanos y abre el entendimiento a cada uno de nosotros para entender tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7. Vamos a tener una lectura del 1 al 7. Pero quería por lo menos darlo todo del capítulo 7. Pero vamos a tener una lectura para tener una introducción. Nehemías 7, 1 al 7. 7a, la primera parte. Dice así: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levita, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y trancarlas, y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es: Nehemías asegura la ciudad y hace un censo. Nehemías asegura la ciudad y hace un censo. Pero no es que Nehemías terminó el muro y dice: bueno, está terminado y me voy, chao. No, Nehemías continuó ordenando, continuó. Su deseo era dejar la ciudad de Jerusalén como una verdadera ciudad, con muros, segura, una ciudad donde pudieran sus hermanos estar bien. Y eso debe ser nuestro deseo, ¿verdad? Como creyentes, en nuestro diario vivir, andar seguros en la Escritura, seguros en la verdad, y poder darle gloria a Dios. Bueno, Nehemías quería que los judíos le dieran gloria a Dios, que no sintieran miedo, que estuvieran bien, que estuvieran seguros. El miércoles pasado estuvimos mirando el muro es terminado. Vimos que a pesar que estaba finalizado la construcción, bueno, continuó la persecución contra Nehemías. Ahora mandan a un falso profeta pagado por Tobías y Sanbalat. Eso lo vimos
el miércoles pasado para una introducción, para recordar lo que estuvimos estudiando, para hacerlo quedar mal a Nehemías, ¿verdad? Que quedara como un cobarde, que se escondiera en el templo, que profanara el templo, doble pecado que cometiera, cobarde y profanar el templo. Nehemías se da cuenta de que era una trampa, Dios se la revela y dice que él no iba a entrar al templo. No iba a entrar al templo a esconderse, iba a quedar mal delante de Dios y delante de sus hermanos judíos. Nehemías ora a Dios para que hiciera justicia y continúa la obra, y es terminada la obra en 52 días. El muro es terminado a los 52 días cuando empezó, ¿verdad? Obviamente que sin duda estuvo la mano de Dios con ellos, hasta los enemigos se dieron cuenta que Dios estaba con ellos y temieron, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero de todas maneras siempre el enemigo va a seguir haciendo su obra del mal. El enemigo no se rinde, continúa haciendo mal. A pesar que estaba todo terminado, a pesar que se dieron cuenta que Dios estaba con ellos, Tobías tenía familiares dentro de Judá y se enteraba de todo lo que pasaba dentro de la ciudad, le pasaban información. Y le hablaban bien de Tobías a Nehemías. Bueno, mirá, Tobías es así, Tobías es asá. Pero obviamente que Nehemías solamente escuchaba, pero también daba su punto de vista. Y bueno, Tobías tenía claro lo que Nehemías opinaba de él. Bueno, Nehemías no le daba mucha importancia, ¿verdad?, a lo que decían de Tobías, sino que para él lo más importante era la obra de Dios. La obra de Dios que tenía que terminar, finalizar y bueno, dejar todo en orden para que la obra estuviera, o sea, la ciudad estuviera, como dije hoy, segura. Entonces él no se preocupaba por cosas si no fuera por la obra, ¿verdad? Sino que se preocupaba por la obra de Dios. Así que bueno, ahora en el capítulo 7, comenzamos el capítulo 7, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. ¿Qué está haciendo Nehemías? Bueno, está asegurando la ciudad. Está asegurando la ciudad, ¿verdad? Pone orden en la ciudad. Las puertas ya estaban puestas, puso porteros, o sea, para que abrieran los portones, para que controlaran quién entraba y quién salía de la ciudad. Puso cantores y levitas también, ¿verdad?, para ayudar en el templo, para que también pudieran también el templo marchar correctamente. Entonces vemos que este gobernador que Dios había puesto era un hombre que se preocupaba y un hombre que era fiel a Dios y fiel a su pueblo, ¿verdad? Los cantores y los levitas estaban ahí para guiar al pueblo en adoración. Bueno, había alguna pregunta, había algo que preguntar, había alguna duda de algún tema espiritual. ¿Dónde iban a ir? Allí estaban los cantores, los levitas, que le podían preguntar. Ellos andaban ahí también, ¿verdad? Dentro del pueblo, estaban caminando, andaban para que el pueblo también se sintiera seguro. Porque acuérdense que el pueblo confiaba en Dios. Y bueno, cuántas dudas habrían, ¿no? Pero acá vemos que estos hombres, que Nehemías pone a estos hombres para que los ayudara también a que el pueblo tuviera confianza en Dios. Los muros no fueron reconstruidos para que el pueblo de Israel pudiera ver unos muros bonitos, nada más. Qué lindo muro tenemos. No, fueron reconstruidos para que pudieran adorar a Dios con mayor gloria y libertad que antes tenían. Antes ellos no podían adorar porque les robaban todo, ellos estaban con miedo, irían al templo y estarían temblando, mirando para atrás, no se concentraban porque claro, estaban inseguros, ¿se entiende? Pero ahora esto le daba seguridad, esto le daba confianza al pueblo, tranquilidad. Cada victoria en nuestra vida nos debería llevar más profundamente en alabanza. Cada victoria en nuestra vida, victorias espirituales que Dios nos da, victoria contra el pecado que Dios nos ayuda, bueno, esto nos debe llevar a alabar a Dios, ¿verdad? Como el pueblo de judíos que terminaron el muro, pusieron cantores para alabar a Dios. Nosotros ahora somos esos levitas y esos sacerdotes que alabamos y cantamos a Dios.
Por eso cada vez que pasamos en una prueba, más alabamos a Dios, más profundamente conocemos a ese Dios, más les debemos de servir a ese Dios. Cada año que pasa se debe ver, ¿verdad?, que nuestras luchas que vamos ganando. Porque la idea es ir ganando. Dios nos prometió que íbamos a ganar. Somos los vencedores. Porque Cristo venció. ¿Ah? Entonces si estamos en el lugar de los vencedores, ya ganamos. Ya ganamos. Y vamos a ir caminando en esta tierra, vamos a ir cayendo, levantando, y Dios nos va levantando. Pero son victorias espirituales que Dios nos hace ganar, por su gracia y su misericordia. Y bueno, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Alabarle, adorarle, como Él se merece, ¿verdad? Y pasa el tiempo y más vamos a adorar, a ser esos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Y eso nos lleva a madurar, nos lleva a estar más cerca de Dios. Y acá vemos que el pueblo estaba más cerca de Dios, pero tuvieron que pasar luchas y pruebas primero, ¿no? Acuérdense que ellos estaban de esclavos en Babilonia, estaban de esclavos. Y ellos tuvieron que pasar luchas y problemas. ¿Cómo lo habrán tratado en Babilonia? ¿No? ¿Cómo lo habrán tratado en Babilonia? Bueno, vienen un camino con calor, no había ómnibus, caminando a Jerusalén, una ciudad que estaba destruida. Entonces, bueno, ahí viene este pueblo y comienza a construir. Todos los problemas que tuvieron, desde que vinieron con Zorobabel hasta que vino Esdras y después viene Nehemías, y pasaron muchos problemas, pero esos problemas los ayudó al pueblo a acercarse más a Dios, Y acuérdense, hermanos, que los problemas que nosotros tenemos, Dios los permite para que nosotros nos acerquemos más a Él. Nehemías capítulo 7, versículo 2. Mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Bueno, acá vemos un hombre, la confianza que tenía Nehemías, mi hermano, el hermano de Nehemías, Ananí, y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Desen cuenta que Nehemías le está diciendo que este es un varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Nehemías halaga a su hermano Ananí y Ananías, ¿verdad?, que eran hombres de fe, hombres que temían a Dios. Qué lindo, ¿verdad?, que nos reconozcan así a nosotros en el templo, en la iglesia local que estemos, que nos digan, mira, Gustavo es un hombre temeroso de Dios más que mucho. Y que así como Nehemías tenía confianza en estos hombres, también nosotros podamos ser hombres y mujeres que puedan confiar, que seamos fieles, como eran Ananías y Ananí, ¿verdad? Destaca que eran temerosos de Dios. ¿Y qué quiere decir que eran temerosos de Dios? Que respetaban la palabra de Dios y la vivían. La vivían y la enseñaban en su forma de vida, y eso es lo que necesitaba Nehemías para que lo ayudara y se respetara la autoridad de Nehemías. Al dar una orden sabía que ellos lo iban a hacer. Bueno, eso es lo que necesita Dios hoy en día. Dios da órdenes a la iglesia, a los creyentes, y los creyentes tienen que ser temerosos de Dios en ejecutar las órdenes. En ejecutar la orden. Qué lindo sería qué lindo será cuando lleguemos al cielo y el Señor nos diga, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel, Gustavo. Bien, fuiste un esclavo fiel. Bien. Y eso es lo que cada cristiano está buscando, la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque fue fiel, temeroso de Dios, porque Dios lo mandó y Él hizo. Así también se necesitan, como dije, hombres y mujeres que sirvan en la iglesia, que no tomen a la ligera la palabra de Dios, sino que la respeten. No que digan, si yo sé lo que dice la palabra, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Bueno, ¿eso qué está demostrando? Cero temor a Dios. ¿Ah? Cero temor a Dios, no hay respeto por la palabra de Dios. No, acá, no, en la vida cristiana no podemos vivir a nuestra manera. La vida cristiana se vive a la manera de Dios. Entonces, cuando nosotros como cristianos empezamos a vivir a la manera de nosotros,
estamos descalificados para el servicio. Es lo que estamos viendo en Corintios, ¿se acuerdan? En Corintios estaban descalificados para servir a Dios, por eso Dios lo estaba disciplinando. Muchos enfermos, debilitados espiritualmente, físicamente, y muchos habían ido a casa antes. Dios le quitó la vida antes. ¿Por qué? Porque estaban deshonrando su nombre, el nombre de Dios. Por eso se necesitan hermanos que amen a Dios y su palabra, que quieran apoyar a otro hermano, que quieran glorificar a Dios, como Ananí y Ananías, que querían, junto con Nehemías, glorificar a Dios. Por eso eran jefes de la fortaleza de Jerusalén. Eran cargos de confianza de Nehemías, que era el gobernador. Nosotros los creyentes tememos a Dios. Bueno, tenemos cargos de confianza delante de Dios. ¿Cuál es el cargo de confianza que Dios nos ha dado a cada creyente? Somos embajadores del Evangelio. Son cargos de confianza. Un embajador es un representante, bueno, un embajador de Uruguay que está en Estados Unidos, ese embajador está representando a Uruguay allí. ¿Tá? Es un cargo de confianza del presidente de la República que lo instala allí para que ese embajador esté representando a Uruguay, haciendo negocios para Uruguay, para, bueno, contactos para Uruguay, ¿se entiende? Hay un uruguayo allí representándonos. Bueno, aquí en Durazno, acá en la iglesia local de Durazno, iglesia cristiana de Durazno, cada uno de nosotros es un embajador, un representante de Cristo, un representante de Dios en esta ciudad. Son cargos de confianza. Y nosotros tenemos que temer a ese cargo, ¿verdad? Respetar a lo que nuestro amo, nuestro Señor nos puso y nos delegó como embajadores del Evangelio. Entonces, por eso como cristiano, ¿qué hace el cristiano? Por eso muchas veces dicen, no, mirá, yo predico el Evangelio. Salimos a hacer una avanzada. Salimos a hacer una avanzada. Bien, qué bueno. Qué lindo cuando la iglesia juntos salen a hacer una avanzada. Pero en sí, cada cristiano debe estar evangelizando todo el día, ¿verdad? Y toda la noche evangelizando, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio. No hay día para el cristiano, es todos los días. No hay campaña evangelística, sino que todos los días el cristiano predica el Evangelio. Nehemías 7:3. Y le dije, no se abran las puertas, Nehemías le está hablando a Ananí y a Ananías, y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, aunque haya gente allí, cerrar las puertas y trancarlas. Y señalé guarda de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Ah? Y esto ya lo está organizando Nehemías, ¿ven? Él pone gente de su confianza, gente responsable que ama a Dios, y esta es la gente que sirve. No es porque tenga mucho músculo o porque sepa combate de guerra o porque sea un gran estratega militar, sino acá la clave es personas que teman a Dios. Y eso es lo que se necesita en una iglesia. Y esos son los ancianos que habla Timoteo, que habla Tito, los requisitos de un anciano. ¿Verdad? Los requisitos de un anciano es un hombre donde teme a Dios, una mujer que teme a Dios, que respeta y vive la palabra de Dios. Y esos son los cargos de confianza, ¿verdad? Que están en la iglesia, que están desarrollando los ministerios. Bueno, acá Nehemías da la orden a sus hermanos que no abrieran la puerta temprano en la mañana. En este tiempo, antes estaba saliendo el sol, ya las puertas se estaban abriendo en el tiempo de Nehemías, de las murallas, ¿verdad? Para que la gente entrara, los visitantes, los vendedores, gente de otros pueblos, entraban. Pero Nehemías dice, no, muy temprano no. Cuando el sol esté fuerte, cuando el sol estuviera caliente, ahí recién abran los portones. ¿Por qué? Bueno, todo esto era por causa de los enemigos. Acuérdense que los enemigos estaban así como un gato enojado, ¿verdad? Sacando las uñas ahí. Para que por cualquier cosa querían invadir y destruir. Entonces Nehemías estaba siendo precavido. ¿Ah? Estaba siendo precavido y por eso le da esta orden. Y bueno, cuando cerraran la puerta, cada familia que tenía su casa pegado o estaba enfrente al muro, debía poner guarda un hijo, un padre, alguien allí, para que ayudara
a la vigilia, o sea, a cuidar el muro, a cuidar que no entrara ningún enemigo. Entonces vemos que Dios le estaba dando la sabiduría a este hombre, a Nehemías, para que hiciera todo esto, para que la ciudad estuviera segura, para darle seguridad. Dios nos manda como templo del Espíritu Santo, debemos individualmente como creyentes estar alerta en el lugar y en la ciudad, entre los compañeros, donde estamos, en el trabajo, en la familia, entre los vecinos. ¿Qué tenemos que estar? Alerta, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que estar alerta a no pecar, a no ser contaminados con el pecado, ¿verdad? Nosotros somos aquellos que estamos para servirle, pero también sabemos que tenemos un enemigo que en cualquier momento nos va a atacar. Así estaba Nehemías. Tenemos muros, tenemos puertas, estamos seguros, pero el enemigo va a atacar igual. Hay que cuidarse, ¿verdad? Y bueno, así anda el creyente, en alerta, cuidadoso y siempre despierto. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo resistimos? No dice que se escondan, ni que tengan miedo, ni que me voy a contaminar, sino que dice resistan su ataque manteniéndose firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Resistan sus ataques y manteniéndose firmes en la fe. Fe en la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír. Si nosotros no nos congregamos, no leemos la palabra, no oramos, ¿qué fe vamos a tener? Vamos a ser engañados fácilmente, como Eva. ¿Se entiende? 2 Corintios 2.11. 2 Corintios 2.11 dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No somos ignorantes, sabemos que él nos va a atacar. Entonces la Biblia continuamente nos está diciendo, ojo, ojo que su enemigo, Dios nos dijo, nos está diciendo a través de su palabra, ojo que el enemigo de vuestras almas va a atacar en cualquier momento. Ustedes tienen que estar en alerta. Nuestro Señor y su palabra nos enseña cómo ataca el enemigo a los creyentes, cuáles son sus tácticas. Por eso nuestro deber es estudiar la Escritura para saber cómo ataca el enemigo y cómo contrarrestar con la verdad, con la fe, creyendo en la palabra de Dios. Llevamos años estudiando la palabra de Dios y muchas veces caemos. ¿Por qué? Porque no estamos alerta, nos confiamos. Y ahí cuando nos confiamos, viene el enemigo y ataca y caemos. El enemigo es más astuto que nosotros. ¿Ah? Así que por eso nosotros debemos estar en alerta, recordando la Escritura, estudiando la Escritura para que nuestra fe crezca, para poder fortalecer nuestra fe y que el enemigo de nuestras almas no nos tiente y nos haga caer, ¿verdad? O sea, no caigamos nosotros y cuando venga una tentación nosotros podamos resistir y aguantar con la fe. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Bueno, ¿cómo yo no caigo? Aprovechando bien el tiempo. Como creyente estamos con la guardia baja, es cuando estamos utilizando mal el tiempo. ¿Ah? Estamos más en las cosas del mundo que con la palabra, que en oración. Bueno, estamos usando mal el tiempo. No oramos, no recordamos la palabra, no memorizamos, no nos congregamos. Pero no me pierdo ningún informativo, no me pierdo nada. Sé todo lo que pasa en Durán. Pero cuando viene un ataque del enemigo, caemos como una piedra así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi fe es muy débil. Porque estoy perdiendo mi tiempo, desaprovechando el tiempo, la vida que Dios me dio, para que yo lo conozca y poder ser un hombre o una mujer de fe, fortalecida en la palabra. Bueno, estoy perdiendo el tiempo. Estoy más tiempo en las redes, ¿verdad? Y cuando Satanás ve una mente ociosa, bombardeada, llena del mundo, es ahí donde Satanás ataca y caemos. Por eso tenemos que estar alertas. Nehemías sabía del enemigo que tenía y por eso él estaba alerta. Tú y yo sabemos el enemigo que tenemos, pero muchas veces no aprovechamos bien el tiempo y ahí es donde caemos. Es una de las armas que utiliza Satanás, engañarnos, entretenernos, y es ahí donde caemos. Nehemías 7:4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Bueno, la Biblia dice que la ciudad era grande,
y habían pocos habitantes, pocas casas. Fácilmente podía entrar un enemigo y esconderse, ¿verdad? Fácilmente podía de madrugada entrar alguien y esconderse allí y allí mismo empezar a hacer una revuelta o meterse muchas personas y hacer una revuelta, ¿verdad? Y destruir la ciudad. Entonces Nehemías sabía que la ciudad era muy grande y había pocos habitantes, por eso le está tomando medidas, ¿verdad? Para que la ciudad se sintiera segura. Lo mismo en nuestra vida, si le damos espacio a nuestra mente, a la sociedad o involucrarnos en muchas cosas del mundo, y tenemos mucha cantidad de esas cosas del mundo, ¿verdad? Vivimos en un mundo que es muy grande y tiene muchas cosas. Y bueno, si nosotros no estamos alerta, caemos. Tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo y lo más lindo es que nuestra carne ama esas cosas del mundo. Ama nuestra carne las cosas del mundo. Nuestra carne le gusta y podemos descuidar nuestra vida espiritual, en nuestra familia, al servicio a Dios, y ahí es donde caemos, ¿verdad? Y ahí es donde se puede esconder un pecado y destruir nuestra familia, destruir la iglesia donde estamos. ¿Por qué? Porque el mundo que vivimos es muy grande. Hay muchas tentaciones. Satanás tiene muchas armas para atacar. Pero la arma de nosotros es estar en comunión con Dios, con su palabra, ¿verdad? Usar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo o en la acechanza de los ataques del enemigo. Nehemías 7:5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Bueno, acá vemos que otra vez Dios estaba guiando a Nehemías. ¿A qué? Bueno, Dios estaba, usa a este hombre temeroso de Dios, pone en su corazón, en su mente, lo que tenía que hacer. Bueno, hoy en día nosotros como creyentes somos guiados por el Espíritu Santo, pero somos guiados por el Espíritu Santo por medio de la Escritura. No es que el Espíritu Santo me revela algo y salgo. El Espíritu Santo me lo reveló, el Espíritu Santo me lo reveló. No, el Señor Jesucristo dijo, yo le voy a enviar al Espíritu Santo, para que Él lo lleve y lo recuerde a la verdad. ¿Se entiende? No es que vamos a tener revelaciones, ya te terminaron las revelaciones. Ahora el Espíritu Santo nos va a recordar lo que tenemos que hacer por medio de la Escritura. En este tiempo venía el Espíritu Santo y se iba en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo viene a morar en la vida de los creyentes. Por eso Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde te guía el Espíritu de Dios? A la Escritura. Por eso el cristiano vive, ¿qué? Las Escrituras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas verdaderas de Jesucristo están oyendo la palabra, el Espíritu Santo le está recordando la palabra y siguen a Cristo. Esa es la tarea del Espíritu Santo, ¿verdad? Recordarnos lo que tenemos que hacer, pero recordarnos la palabra de Dios, no cualquier palabra, sino la verdad. Ahora, si tiene una revelación y no está de acuerdo a lo que dice la Escritura, es una falsa revelación. Puede ser, no sé, un espíritu, puede ser algo en mi mente, algo que me gusta. Ah, Dios me reveló que yo tengo que hacer tal cosa. ¿Dónde lo dice? Ah, yo creo que fue Dios. Ah, pero tú crees. ¿Se entiende? El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si ando en el Espíritu, guiado por el Espíritu, no voy a satisfacer los deseos de la carne. Si ando en la carne, no satisfago los deseos del Espíritu. ¿Se entiende? Se oponen entre sí, no podemos andar en los dos lados. No puedo andar un poquito en la carne y un poquito en el Espíritu. O ando en uno o ando en otro. Y los hijos de Dios deben andar en el Espíritu. Esa es la orden que tenemos de Dios. Y luchamos para no andar en la carne. 1 Corintios 12:3. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todo eso es la guía del Espíritu. ¿Está? Juan 16:13. Juan 16:13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, mi palabra es verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Acá es lo que estaba hablando hoy. No es que va a decir, oh, esto fue del Espíritu. Sí, pero ¿qué versículo te apoya lo que está diciendo? No, es algo que el Espíritu me reveló a mí personalmente. Bueno, ¿saben qué? Eso es una mentira. Porque acá el Señor lo está diciendo. Cuando venga el Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que hubiera oído. ¿Oído de qué? De la Escritura, ¿verdad? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo esto está en las Escrituras, hermano. Tenemos que ser bíblicos. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu, sí, pero la voz del Espíritu que nos lleva a obedecer las Escrituras y a vivir las Escrituras. Romanos 8:5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, si tengo el Espíritu Santo, ¿en qué voy a pensar? En las cosas del Espíritu. Bueno, la carne se va a oponer, pero obviamente que el Espíritu nos va a recordar la palabra. Y esa es la lucha que tenemos interna. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Para que entendamos. ¿Qué nos dio Dios? Vida eterna y su palabra. Entonces, tenemos que ser conscientes, hermano, que tenemos el Espíritu Santo y Él nos guía. En el tiempo de Nehemías, Dios le daba revelación a Nehemías, pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda la palabra de Dios para que la vivamos y traigamos gloria a Dios. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Acá vemos, ¿en qué nos ayuda el Espíritu? En nuestras debilidades, en los deseos de la carne, no porque somos débiles. ¿Quién nos fortalece? El Espíritu de Cristo, el que vive en nosotros. Pues no sabemos qué debemos pedir para orar como conviene. ¿En qué nos ayuda el Espíritu? A orar, porque no sabemos qué pedir. El Espíritu nos guía a orar. Cuando, obviamente, pedimos para la gloria de Dios. Cuando estamos pidiendo para la carne, obviamente que estamos pidiendo para nosotros. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, hay cosas que muchas veces en oración nos damos cuenta y decimos, pero ¿cómo yo me acordé de esto? Estamos orando y nos acordamos de esto, lo acordamos de aquel hermano, de la enfermedad de aquel, y así estamos, ¿verdad? Y cuando vamos a orar no estamos pensando en eso. ¿Y por qué no, cuando estamos orando nos recordamos esas cosas? Porque el Espíritu Santo nos está recordando lo que tenemos que decir. Nos está guiando qué es lo que tenemos que decir. Más que aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque a su voluntad intercede por los santos. Porque a su voluntad intercede por los santos. Bueno, y tenemos al Señor que está intercediendo por nosotros. Y es una conexión de Dios. Dios Espíritu de nosotros, el Hijo de Dios intercediendo por nosotros al Padre. ¿Se entiende? Es la Trinidad. No es que somos nosotros, sino que es el que está en nosotros. Nosotros simplemente servimos para pecar. ¿Se entiende? Somos débiles y pecamos. Pero como somos débiles y pecamos, Dios nos da su Espíritu para que nosotros podamos glorificar a Dios. En medio de los deseos carnales que tenemos, en medio de nuestras debilidades, podemos honrar a Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no va a honrar a Dios. No puede, porque va a honrar a su carne. Es lo que vimos el domingo. Una persona que honra, que hace los deseos de la carne, es de la carne, es normal, es de la carne. Pero lo que es anormal, decirle a una persona que vive en la carne, que es cristiana, pasa el tiempo, por eso el Señor dice, miren los frutos, y van a ver los frutos, si viven en la carne o viven en el Espíritu. Si viven en el Espíritu, tienen el Espíritu. Si viven en la carne, no tienen el Espíritu. Tenemos que ser bíblicos, hermanos, simplemente eso, bíblicos. No, pero él va a la iglesia, él predica, pero ¿cómo vive? El cristianismo es un modo de vida, no es una religión, es un modo de vida. No es ir a la iglesia, no es tener un título, pastor, misionero, evangelista, maestro, eso no ayuda en nada. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos los que andan en el Espíritu, los que tienen al Espíritu. Entonces yo le había puesto en la mente a Nehemías que empadronara al pueblo, y este era el sentir de Nehemías. Bueno, ahora tengo que empadronar al pueblo. Bueno, ¿para saber qué?
los habitantes que habías y quién habitaban en Jerusalén, para llevar un control, ¿verdad? Toda ciudad tiene un control de sus habitantes, cuántos habitantes viven. Por eso en nuestro país cada tanto hay un censo, creo que cada 4 o 5 años hacen un censo, para que, bueno, a ver cómo si la población crece, se disminuye, ¿se entiende? Todas esas cosas se logra con el censo, entonces es para llevar un control. Y Nehemías quería llevar un control. Nehemías 7:6. Estos son los hijos de la provincia que subieron de cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Bueno, es la misma lista que está en Esdras, capítulo 2, versículo 1 al 70. Es la misma lista que da Nehemías, es la misma lista que Nehemías había escrito, los que vinieron en la primera deportación con Zorobabel, en el 538 a.C. Estas son las personas que tenían un espíritu pionero. ¿Por qué? Bueno, estaban dispuestos a soportar las adversidades y las incomodidades porque tenían un llamado a Dios que era más importante que su propia comodidad. Toda esta gente estaba en Babilonia, ¿ah? La vida de ellos no era sencilla, porque eran esclavos, pero de estar teniendo un techo, teniendo comida, teniendo un lugar donde estar, teniendo ropa, ¿tá? Aquí tenían esas cosas. A dejar todo, ahí es una ciudad que estaba destruida, que estaba hecha polvo, que no sabía qué iban a encontrar allá, no sabían cómo iban a vivir. ¿Se entiende? Bueno, acá vemos que un grupo de personas se negaron a sí mismos. Y eso es lo que se necesita en las iglesias. Personas cristianas que quieran negarse, que estén disponibles, que quieran servir, que amen la causa, que amen el evangelio, que se nieguen a sí mismos, que se dejen de su sistema, sus comodidades. Nosotros somos llamados por el Señor Jesucristo a cargar la cruz cada día. ¿Qué es eso? Dejar mis necesidades, mis comodidades y llevar la cruz cada día y seguir al Señor. Dejando nuestro sistema, nuestras comodidades, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo vivo para Cristo, no vivo más para mí. Antes vivía para mí y para mi carne, ahora no. Ahora vivo para Él. Y acá vemos un grupo de personas que salieron de la nada, porque eran esclavos, no tenían nada, vuelven a Jerusalén y hacen una ciudad. Dios estaba por ello. ¿Por qué? Porque ellos tenían el sentir, la disponibilidad de hacer. Y eso es lo que se necesita hoy en día en las iglesias. Hombres y mujeres que tengan la disponibilidad de hacer. Hay que hacer tal cosa, yo no puedo, tengo esto, tengo aquello. Bueno, somos expertos en poner excusas. Cristo cuando vino a morir por nosotros no puso ninguna excusa. Dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y nosotros como humanos, pecadores, malos, egoístas, siempre queremos estar cómodos, no queremos abandonar nada. Pero acá vemos un grupo de personas que abandonaron sus sistemas, sus comodidades para venir a la tierra en Jerusalén, ¿verdad? Entonces estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. Bueno, eran los sacerdotes. Algunos no podían ser sacerdotes hasta que su linaje fuera determinado. ¿Se acuerdan que vinieron gente que eran sacerdotes y como no tenían un linaje determinado, no había nada patentado que eran de la línea de los sacerdotes? Bueno, no pudieron ser sacerdotes. Tenían que ser de la línea de Aarón y obviamente que llevar su genealogía, ser de la línea del hermano de Moisés, ¿verdad? Que fue el primer sacerdote de Israel. Entonces ellos habitaron en sus ciudades. Esta lista fluye hermosamente después de la terminación de la obra, porque nos recuerda que la obra realmente trataba sobre todas estas personas. Todas estas personas, el sentir de estas personas recién se logra. ¿Se entiende? Después de 100 días, creo que eran, que la primera deportación hasta que llegó Nehemías, recién ahí se logra todo el sentir que tuvieron. Capaz que como nosotros hoy en día tenemos el sentir de abrir un templo acá en este barrio, en esta ciudad de Durazno. Un templo que se predique la sana doctrina, ya que no hay en Durazno templos que predican la sana doctrina. Capaz que ese es el sentir nuestro, pero capaz que nosotros no lo vemos. En 100 años
¿verdad? Era como David. David quería hacer un templo a Dios, pero él no lo pudo hacer. O en 100 días, también. Amén, así sea. Pero David quería hacer un templo a Dios. Y Dios dijo, no, lo va a hacer Salomón. David juntó todo. Y lo hizo su hijo, ¿se entiende? Entonces, acá lo vemos, estos habitantes, los primeros habitantes que llegaron, el sentir de ellos era, en su mente, ver ese muro levantado, esa ciudad, ese templo, hacer sacrificio. Recién ahora se consigue en el tiempo de Nehemías. Los muros no eran realmente importantes, lo que era importante era el beneficio que los muros podían tener en la vida del pueblo de Dios, haciéndolos capaces de vivir en paz y en seguridad. Este era el propósito. ¿Ah? La obra de la construcción no era tan importante, lo que era importante era el beneficio que le trajo de construir ese muro, el beneficio que le trajo a la vida del pueblo de Dios, enseñándole a trabajar duro, trabajar en medio de la adversidad, los ataques, trabajar hasta que el trabajo estuviera terminado. Bueno, nosotros tenemos un trabajo acá en la tierra, que es predicar el Evangelio, pero no es fácil, no es fácil. Tenemos que dejar nuestro sistema y nuestras cosas, tenemos que servir, tenemos que enseñar y también tenemos que sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestro trabajo, dejar de ganar dinero para estudiar la palabra, para orar, para estar en comunión con nuestros hermanos. Es un sacrificio, ¿se entiende? ¿Para qué? Para que se beneficie la iglesia, no para el beneficio nuestro, sino para el beneficio de los hermanos. Lo mismo hizo Nehemías. Él se sacrificó para el beneficio del pueblo. El pueblo se sacrifica para el beneficio de sus hijos. ¿Se entiende? Siempre nos sacrificamos para alguien. Santiago 1, versículos 2 al 4. Entonces, cuando nos sacrificamos, la Biblia dice, hermanos míos, Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, ¿cómo Dios obra en medio de sus hijos? Por medio de las pruebas. Prueba. Y cada vez más grande. Bueno, pasamos a prueba, a ver otra prueba. ¿Qué va a producir en nosotros? Bueno, paciencia. Bueno, perfección por medio de las pruebas, porque nos vamos a aferrar a las Escrituras, a la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios hace perfecto al hombre. Segunda de Timoteo 3:17. Entonces nosotros nos aferramos en la fe, por la fe en la palabra, en medio de la prueba, y ahí vamos pasando, vamos subiendo los escalones de la prueba. Tac, tac. Y ahí vamos siendo más maduros, vamos creciendo. ¿Se entiende? Vamos siendo más cabales, maduros, más centrados en la fe. Los creyentes de nuestro diario vivir, en las aflicciones y los problemas que tenemos, es ahí que Dios nos va capacitando. Como dije hoy, esa es la obra que Dios va haciendo, ¿verdad? Dios va poniéndonos en problemas, permitiendo que estemos en problemas y nos da su espíritu para que nos ayude a salir del problema. Nos da su palabra para que el Espíritu use su palabra para que nosotros podamos salir del problema y confiando en Dios, ¿verdad? Y creciendo. Y bueno, y saber que si estoy en un problema es porque Dios me ama. Dios está trabajando. Dios me está perfeccionando. Vivimos hoy en día un evangelio que no queremos pasar dificultades, no queremos pasar que no nos falte nada, no queremos sufrir, no queremos enfermarnos, no queremos perder el trabajo, no queremos... ¿Saben qué? Cristianos de porcelanas. Acá vemos un grupo de judíos que dejaron todo para venir a construir. Hermanos en otras partes del mundo están dejando todo por seguir a Cristo. Hasta su vida. Lo están matando por seguir a Cristo. Dejan todo. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Están aferrados a la palabra de Dios. Aferrados a lo que dice la Escritura. Romanos 5, 1 al 8. Romanos 5, 1 al 8. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? Paz con Dios. ¿Tá? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el medio de los problemas nos gloriamos, ¿verdad? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, acá está el versículo clave, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, acá Pablo pone la comparación. Ustedes sufren. Bueno, Cristo sufrió. Pero nadie ama a Dios, al Padre, como su Hijo Jesucristo. ¿Se entiende? Yo sufro por Cristo. Bien, pero hubo otro que amó más que tú y que yo. El Hijo de Dios. El cual el Padre dice, en ese tengo contentamiento. Y Él hace siempre lo que yo le mando. Y Cristo, mientras estuvo en la tierra, haciendo lo que el Padre le mandaba, Cristo sufrió desprecio, sufrió persecución, sufrió insultos, burlas, y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Es un ejemplo que tenemos, ¿verdad? Pero cuando el Padre lo resucita, lo lleva al cielo, ¿qué hace el Padre? Lo exalta y le da todo al Hijo. Todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvo en la tierra haciendo la voluntad de Dios, sufriendo, ¿verdad? Honrando, y el Padre lo exaltó. Le dio toda la potestad, todo el reino se lo dio al Hijo, para que Él sea el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces, para nosotros poder tener recompensa en el cielo, nosotros tenemos que sufrir acá en la tierra. Y por medio del sufrimiento ser fieles a Dios. En medio del sufrimiento ser fieles a Dios. Esforzarnos a ser fieles. Y ahí está la recompensa. Qué lindo saber que así como estos judíos que dejaron sus tierras, se sacrificaron, sus nombres están aquí, en la palabra de Dios. Dios los reconoce como judíos que quisieron hacer la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Qué lindo saber que así como los judíos están inscritos en la Biblia, también los hijos de Dios están inscritos en el libro de la vida, en el libro de Dios en el cielo. ¡Qué bendición! Saber que nuestros nombres, hermanos, están allí, están en el cielo. Lucas capítulo 10, versículo 20, dice, pero no regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice el Señor, no se regocijen. Miren los discípulos contentísimos. Vos sabés que correteamos contra los demonios en tu nombre, Señor. ¿Y saben qué le dice el Señor? No se pongan contentos en eso. Pónganse contentos que su nombre está en el cielo. ¿No te pone contento a ti saber que tu nombre está en el cielo? Que Dios está notando todo lo que estamos haciendo y nos va a recompensar según lo que estemos haciendo para Él. Filipenses capítulo 4, versículo 3 al 4. Filipenses 4, 3 al 4. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ah? ¿De qué tenemos que regocijarnos? Que nuestros nombres están escritos en el cielo. Cuando estamos pasando en medio de una lucha, una prueba, saber que mi nombre está allá en el cielo. Y que Dios está notando y Dios me va a pagar todo lo que yo estoy haciendo. Eso tiene que producir gozo. Gozo. Y eso cuando produce gozo nos da fortaleza. Fortaleza espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, el Señor va a decir, acá está mi hermano, mi hermana fue fiel, Padre, acá está. Es el que está acá escrito en el libro, es Él. A ver, ángeles, aquí está, un hombre fiel, una mujer fiel.
¿Qué tiene que causar en nosotros hoy en día? Gozo. Apocalipsis 20, 14 al 15. Apocalipsis 20, 14 al 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ¿qué saber? ¿Qué privilegio saber? Perdón, ¿qué privilegio saber? Que mi nombre, por estar allá en el cielo, no voy a estar en el lago de fuego. ¿Cuánta gente va a ir al lago de fuego? ¿Cuánta gente por rechazar a Jesucristo, rechazar el Evangelio, por no creer en el Evangelio? Un día nosotros creímos por la gracia y misericordia de Dios. Creímos. Y nuestros nombres están allá, en el cielo. ¿Verdad? Mientras el mundo va a estar sufriendo, mientras Satanás va a estar en el lago de fuego, los demonios en el lago de fuego, nosotros en el cielo. Qué gozo, ¿verdad? Debemos sentir gozo. Cuando tengamos problemas en este mundo, debemos pensar en esto. Y esto va a producir gozo. Bueno, estoy sufriendo, sí estoy sufriendo, pero mi nombre está allá. Mi tierra está allá, no acá. Mi familia verdadera está allá, no acá. Y eso tiene que producir gozo. Entonces, qué bueno saber, así como estos judíos, ¿verdad? Que salieron, como dije, de su tierra, negándose a sí mismos, fueron a Jerusalén y construyeron, fueron los primeros en construir. Bueno, qué gozo saber nosotros, hermanos, que nuestros nombres están allá, en el libro de Dios. Que un día ese libro va a ser abierto, Dios nos va a recompensar y que nuestro Salvador nos va a presentar al Padre, porque Él murió por nosotros y nos dio vida eterna. Bueno, que podamos sentir gozo, alegría, ¿verdad? Ser 3 veces feliz, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La gloria sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, oh Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, ahora que sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos va a recordar. Rogamos para que Él nos recuerde estas grandes promesas que tenemos en el medio de los problemas, en el medio de las aflicciones, de enfermedades y, bueno, muchas veces desprecios. Que confiemos, Señor amado, en ti y en tu palabra, en tus promesas. Bendito sea tu nombre. Ayuda a tu iglesia, Dios, a crecer y a madurar y a que se aferre a tu palabra. Padre, se necesitan hombres temerosos, mujeres temerosas de Dios, que te amen, que quieran servirte, que se capaciten. Oh, Padre, ayuda a la iglesia aquí en Durazno. Padre amado, ayuda a cada uno de nosotros para que cada día poder ser esos embajadores temerosos de Dios, del Evangelio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y estar con nosotros. Gracias por seguirnos. Bueno, estaremos, si Dios quiere, el domingo estudiando el libro de 1 Corintios, Pablo poniendo orden en una iglesia que estaba desordenada. Que Dios nos esté ayudando a nosotros por medio de esa carta también a poner orden en nuestra iglesia. Muchas bendiciones, que pase bien y gracias por estar.